Hola, hola, ¿qué tal querida familia? Nuevamente acá, un fuerte abrazo, un saludo, Dios me le bendiga a la distancia, a todos los que siempre hacen vida posible acá para que este canal se mantenga con vida y sacando nuevas reflexiones. En esta oportunidad familia, quiero que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tomemos esta reflexión familia como un llamado de Dios. No de una religión, no de una persona, José, sino un llamado de Dios para hacer las cosas como Él dice en su palabra o simplemente caer en la rebeldía como cayó el diablo. ¿Está bien? Hoy hemos titulado esto religión o obediencia. Una de dos. Porque ya está bueno, familia. O hacemos lo que Dios dice en su palabra o simplemente nos perdemos. Porque si había alguien que se sabía la Biblia de atrás para adelante, adelante para atrás, era ese ángel, el querubín protector, el diablo. Pero ¿de qué le sirvió tanto conocimiento? De nada. ¿Ah? Porque no permaneció en la verdad, dice Juan 8:44. La idea es permanecer en esa verdad, en esa obediencia a la verdad. Tanto, ay, Dios, Dios, Dios. Pero ¿y si no lo obedezco? ¿De qué sirve Dios? Pregunto yo. ¿Está bien? Vamos a ver a la luz de la Biblia un texto que yo le llamo la redundancia. ¿Qué es redundancia? Decir algo dos veces. Como lo dicho tan popular por ahí, como dice, vamos a subir para arriba o vamos a bajar para abajo, ¿no? Si ya dijiste subir para arriba, subir, ¿para qué vas a decir arriba? O si dices voy a bajar, ¿para qué dices para abajo? Si ya lo nombraste, ¿me entiendes? Eso es redundancia, repetir algo. Ya la academia, la Real Academia Española lo aprobó, ¿no? Aunque está mal dicho, lo aprobó por el hecho de que la gente lo repite mucho, lo dice mucho, está en su vocabulario. Es más, en la misma iglesia cuando usted dice Dios que estás en el cielo, que estás en tu trono celestial. Si ya dijo cielo, ¿para qué celestial? ¿No? ¿Entiendes? Algo así. Entonces vámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira este lindo texto. Salmos capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice así. Las obras de su mano son verdad y justicia. Todos sus mandamientos son fieles, afirmados eternamente y para siempre, hechos sobre verdad y rectitud. Y aquí está la redundancia. Usted no la... Se puede percibir un poquito, pero cuando vamos al hebreo es donde uno descubre la real verdad. Dice que todos sus mandamientos son fieles. Y el 8 dice, afirmados eternamente y para siempre. Cuando la palabra dice eternamente, ya usted da por sentado que los mandamientos son por la eternidad. No hasta cuando venga Jesús, no, nada de eso, porque está diciendo eternidad. Pero número 2, está diciendo y para siempre. Siempre. Ahora, cuando usted estudia esta palabra en el hebreo, usted se va a encontrar con anomías. Anomías no, perdón, la palabra olán. Y olán significa perpetuidad, eternidad, por la eternidad. Quiere decir que el versículo 8 dice, afirmados eternamente y por la eternidad. ¿Ven la redundancia ahora? O sea, Dios está declarando, está afirmando que sus mandamientos son por la eternidad.
todos sus mandamientos, no 8, no 9, ojo con eso, sino 10 mandamientos. ¿Está bien? Para que tengamos cuidado con eso. Es una valiosa redundancia. ¿Qué voy a hacer yo con este texto? O sea, me voy a ir en contra de lo que dice el texto. Si el texto me está diciendo que están afirmados por la eternidad, ahora vengan conmigo a ver si el cuarto mandamiento que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, y ya ustedes saben cuál es el día de reposo, el séptimo día, mire dónde aparece. Vamos a ver si aparece en la eternidad. Vamos a ver, acompáñenme. Isaías, capítulo 66. Familia, esto no es para discutir, esto no se trata de religión, como lo dije. Se trata de obediencia, de aceptar lo que Dios dice en su palabra y punto. Porque a la final, la religión no salva, el pastor no salva, el sacerdote no salva. ¿Quién me va a salvar a mí? Es Cristo y la obediencia que yo le deposite a Él en su palabra. ¿Está bien? Ojo con eso, ojo con eso. Entonces mira esto interesante. Dice Isaías 66. Voy a hablar, versículos 22 y 23. Dice, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. ¿Verdad? Voy a pararlo ahí, voy a hacer una pausa ahí, porque aquí está afirmando Isaías un acontecimiento, ¿para qué? Para la eternidad, porque está diciendo así, los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso también lo dice Apocalipsis, vi la Nueva Jerusalén y viene a destruir el planeta y hace uno nuevo y listo, ¿no? Pero mire lo que va a decir ahora el versículo 23, dice así, y sucederá que de noviluno en noviluno y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Jehová. Perdón, ¿quién lo está diciendo? Mire, no lo está diciendo la iglesia adventista, no lo están diciendo los judíos, no lo están diciendo los israelitas, lo está diciendo Jehová. Y mira algo tan interesante, dice que de sábado en sábado, o sea, de Shabbat en Shabbat, vendrá, no dice los judíos, ojo con eso, no dice judío, no dice israelita, no dice el Medio Oriente, dice toda criatura vendrá a adorar. ¿Por qué digo y hago hincapié en toda criatura? Para que no se llenen la boca después los protestantes guardadores del domingo, con todo respeto, diciendo que esto fue para los israelitas, que esto fue Moisés para el pueblo judío. No, ahí está diciendo criatura. Si fuera para el pueblo de Israel, iría solamente el pueblo de Israel a adorar allá. Me están copiando, me siguen. Ahí dice toda criatura vendrá a adorar. ¿Cuándo? En sábado. ¿Cuándo? En los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, en la eternidad. Ya cuando pase esto. Entonces, este versículo complementa al Salmo 111, versículos 7 y 8, que dice que los mandamientos son eternos. ¿Estamos claros? ¿Me siguen, familia? Mire, yo le pido mucho que usted pueda pedirle al Espíritu Santo discernir esto. Que le ayude, que le revele, que le muestre si esto es verdad o esto es mentira, familia. ¿Por qué? Porque hay un asunto dentro de las religiones, familia, y aquí sí me voy a meter con ella, y es porque hay más de 53,000 denominaciones en el mundo. ¿Y cómo es que hay tantas denominaciones y una sola Biblia? ¿Ah? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué unos diciendo una cosa y otros contradiciéndola? ¿Ah? Segunda de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a estudiar la Biblia. No sé cuánto tiempo lleve este video, pero vámonos. Segunda de Pedro, capítulo 3.
versículo 15 dice: y considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada. Aquí Pedro está diciendo que a Pablo le fue dada sabiduría, que el Espíritu Santo le habló a él. ¿Está bien? Y dice el verso 16: como también habla en esto toda la epístola, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire, si fuera que aquí dijera que la tuercen, pero igualito se van a salvar, yo no estuviera hablando de la ley, yo no estuviera hablando del sábado, yo no estuviera hablando de los mandamientos que están vigentes y que son por la eternidad. Pero como yo no quiero que tú te pierdas y que tú caigas en la ignorancia y te tuerzas para perderte, yo quiero que tú te salves. Pero para salvarte tú tienes que obedecer esto: la Biblia, por encima de cualquier cosa. Por eso Pedro en Hechos capítulo 5 verso 29 le dijo a todos los judíos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si a mí mi pastor de mi iglesia adventista del séptimo día me está hablando en contra de lo que dice la Biblia, yo lo tengo por gentil y lo desecho. Dios te bendiga y te guarde, pero eso no es así. Porque ¿a quién voy a obedecer yo? Es lo que diga Dios en su palabra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aquí es donde está mi salvación. ¿Qué dice Juan? El capítulo 3 creo que es, o el 10:3, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. ¿Dónde está la vida eterna? Aquí, en conocer, tener el conocimiento, y ese conocimiento llevarlo a la práctica. ¿Está bien? Vamos a poner en práctica esto, porque a mí no me sirve de nada. Yo creo en Dios y hago lo que me dé la gana, sabiendo que hay un Dios que mira para abajo y que sabe que voy a ser juzgado. No tiene lógica eso, familia. ¿Está bien? Entonces la idea no es perderse sabiendo las cosas. Es como yo le decía a un amigo la otra vez, y con eso voy con Santiago. Voy a Santiago porque yo le decía a él: la Biblia por ningún lado registra que yo me pierda por guardar un mandamiento de más. Y aquí voy con el guardar el sábado, el séptimo día de la semana. ¿Por qué digo esto? O sea, voy a guardar el sábado. No, ya fue abolido, como dicen las demás denominaciones, ¿no? Las guardadoras del domingo, ¿no? No, pero yo lo voy a guardar por si acaso, ¿sí? Yo voy a ir a la iglesia como iba Jesús y todo ese asunto. ¿Está bien? Yo lo voy a guardar. Total, no me pesa. ¿Está bien? Ahora, no hay un texto en la Biblia que me diga que por guardarlo me voy a perder. ¿Qué le parece? O sea que no me cae nada mal guardarlo. Así esté abolido. Estoy asumiendo la posición de los guardadores del domingo. Ojo con eso. ¿Sí? Y con los que adoran imágenes, ¿no? Que ese es otro mandamiento. Pero entonces resulta que viene la pregunta al revés. ¿Y qué tal si no lo guardo? ¿Qué pasará si no lo guardo? ¿Qué pasará? Mire lo que dice Santiago. Ahí sí hay un texto. Ahí sí hay un texto. En Santiago, el capítulo 2. Mire, con mucho amor, familia, vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Vamos a desempolvar y vamos a salir de la ignorancia, del error, de los preconceptos que nos han sembrado otras personas. Porque está aquí es donde está la verdad. Aquí es donde el Espíritu Santo nos habla. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto,
llega a ser culpable de todo. Esto lo he repetido en varias oportunidades y está interesante, está muy interesante. Porque mire, está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos. Ya vamos a ver que le voy a demostrar con la Biblia que ahí habla de los mandamientos. Pero miren la matemática de Dios para él. Porque cualquiera que guarde toda la ley, o sea, los 10, pero tropiece en un punto, ni siquiera dice un mandamiento, sino en un puntico, llega a ser culpable de todo. Pero está hablando de los mandamientos. Vamos a verlo, acompáñame. Mira lo que dice el verso 11. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. ¿Cómo es la cosa? Nombró los mandamientos, los que se cita ya en Éxodo 20, que muchos dicen que fue para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel lo recibió es otra cosa, y que tenían que enseñarlo al mundo es otra cosa, pero no era solamente la obediencia para el pueblo de Israel. ¿Ven? Aquí está citando los mandamientos, entonces está diciendo, no asesinas, pero adulteras, te has hecho culpable de todo. O sea, ¿de qué le sirve a usted guardar entonces, en este caso para otros, guardar 8 y 2 no? Porque estás adulterando, te haces culpable. Y aquí va el ejemplo. Póngale que usted guarde todos, pero está robando el diezmo, la ofrenda, qué sé yo. ¿Te haces culpable o no te haces culpable de todo? ¿Vas a ir al cielo o no? No. ¿Por qué? Porque te ha hecho transgresor de la ley. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Eso lo dice 1 Juan 3:4. Que pecado es transgresión de la ley. Entonces si queremos dejar de pecar, tenemos que guardar la ley. Y no, pero es que es imposible que usted guarde toda la ley, que usted sí, que usted no. Familia, yo les pregunto, ¿podemos robar? ¿Podemos matar? ¿Podemos adulterar? Pregúnteselo a cualquiera de los de denominación. ¿Y qué le va a decir? Que no. ¿Por qué? Porque eso está mal. No es porque está mal, es porque ya está establecido en la Biblia. Es un mandamiento. Entonces vamos a guardar 9 y 1 no. Con Dios o es todo o es nada, familia. ¿Ven lo importante de esto? Entonces voy a arriesgar mi salvación por no guardar un mandamiento. No, familia, no podemos ser tan inmaduros en eso, familia. Porque si ya Dios te está hablando, te lo está diciendo, y aquí es donde nos vamos a poner un poquito caliente, familia. ¿Por qué? Porque yo quiero que citemos, voy a citar versículos controversiales de Pablo, que por eso Pedro dijo que habían difíciles de entender, los cuales muchos lo tuercen, como la demás escritura. ¿Está bien? Vámonos al libro de Romanos. Romanos capítulo 7. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, perdón. Romanos 6. Vamos a empezar con Romanos 6. Romanos 6, el verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es un disco rayado que dicen muchos por ahí. No, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No tienen ni idea de qué es estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Si bien es cierto que somos salvos por gracia, nuestra obediencia no nos amerita la salvación y vida eterna. Porque la salvación y vida eterna la da Cristo Jesús. Pero por eso yo no voy a hacer lo que me da la gana, porque si no entonces mataría, robaría, adulteraría, chismearía, codiciaría, idolatría, ¿sí? Tomaría el nombre de Dios en vano. Estoy nombrando los mandamientos. El punto es, con la mayoría, es el cuarto mandamiento. Y en el caso de la Iglesia Católica, pues
el cuarto mandamiento del sábado y el segundo de el que tiene que ver con rendirle culto a las imágenes, estatuas y todo ese asunto. Entonces, dice, leímos, ¿no? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, ese texto lo sacan del contexto y lo vuelven un pretexto. ¿Por qué? Porque ¿por qué no siguen leyendo? ¿O por qué cuando me lo citó, bueno, me lo han citado dos personas de otra denominación, ¿por qué no leen el verso 15? ¿Por qué no me siguen leyendo y me leen el verso 15? ¿Qué dice el verso 15? Entonces, ¿qué? ¿Pequemos? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera, no vamos a pecar. Por el hecho que estoy en la gracia, entonces voy a hacer lo que me da la gana. No, mira lo que está diciendo. De ninguna manera. ¿Está bien? Otro texto ahí mismito. Ahora, capítulo 7, el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, se hizo morir a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que llegase a ser de otro del que fue resucitado entre los muertos, a fin de que dieras fruto para Dios. Y el verso 6 dice, pero ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Este es otro texto que usa. ¿Ve? Ahí está, mire, hermano, ya la ley fue muerta. Esa es letra muerta ya. Letra muerta para el que no obedezca, familia. Porque como dije anteriormente, tienes que seguir leyendo. Porque ahora el verso 7 dice, Romanos 7:7, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocía el pecado, sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Citó el último mandamiento de la ley, de Éxodo 20, el 17, el de no codiciarás. Entonces, él dice, no, más bien, gracias a la ley, si la ley no dijera que no codiciarás, entonces yo no estuviera en pecado. ¿Me entienden lo que le quiero decir? La ley está vigente. Después dice él más adelante, ahí mismo en el verso 7, dice el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ay, no, que es una esclavitud, que es pecado, ay, ustedes sí son legalistas. No, aquí está diciendo que la ley es santa, justa y buena, porque la estableció Dios para con nosotros. ¿Está bien? Mira lo que dice el verso 16. Y si no hago lo que quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena. Como la gente dice por ahí, no, esa ley, Y está diciendo Pablo que la ley es buena, por obra del Espíritu Santo. Verso 21. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, que el mal está en mi familia. O sea, gracias a la ley, él se da cuenta de que el mal está en él, que está en pecado. Y aquí es donde yo voy con otro texto. Miren, dice Romanos, ahí mismo, el mismo escritor, Pablo, Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire lo que está diciendo aquí entonces Pablo. Nadie se va a salvar por guardar la ley de Dios. Eso lo tenemos claro nosotros. Es más, le voy a dejar bien claro esto a ustedes. Yo no guardo el sábado por ser adventista del séptimo día. No. Yo guardo el sábado porque Cristo lo guardó y me pide que yo también lo guarde, porque así será en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y punto. Ese para mí. Si Jesús lo guardó, yo lo guardo. Y si Él me pide que yo lo guarde, yo lo tengo que guardar. Eso es obediencia. Pero aquí está diciendo Pablo que nadie se va a salvar por guardar la ley. Eso es correcto. Pero ¿qué está diciendo?
por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Si yo aparto la ley, entonces ¿cómo puedo ser aprobado de que estoy en pecado? Si tú me dices a mí que la ley está abolida, entonces no me puedes condenar por hacer yo con mi vida lo que me dé la gana. ¿Entiendes? Porque puedo matar, robar, adulterar, hacer lo que sea. Porque no hay una ley que me condene, porque estás diciendo que está abolida. ¿Ven? ¿Ven el asunto? El asunto con las demás denominaciones, y disculpa que lo diga así con tanto énfasis, no es matar, no es robar, no es adulterar. El asunto es el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a otro controversial por si acaso. Estoy dando los versículos que surgen como controversia y estamos de una vez respondiendo a esas inquietudes. ¿Está bien? Efesios, el capítulo, vamos a ver, Efesios capítulo 2, verso 15. Esto también me lo sacó en una oportunidad otro amigo de otra denominación. Dice 2:15. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Voy a pararlo ahí. Ahí no termina el texto, ¿verdad? Pero el amigo de otra denominación, cuando me lo leyó de esta manera: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. ¿Vio? Él abolió en su carne los mandamientos. Y yo le dije al amigo, pero disculpe, ahí no termina el texto, ¿por qué no lo sigue leyendo? Y dice, dados en reglamento, dados en ordenanza, dice otras versiones, dados en los estatutos. O sea, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de una ordenanza. ¿Ven? De una ordenanza, de un reglamento. ¿Y cuál es ese reglamento según el texto? Porque lo sacó del texto, lo sacó del contexto y lo volvió un pretexto. No, familia, así no se estudia la Biblia, porque no podemos contradecir a Pablo, que es el mismo escritor. Mira, ¿de qué ordenanza, de qué reglamento se estaba hablando? Dice ahí mismo Efesios 2:11, por lo tanto acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. ¿De cuál ordenanza se estaba hablando aquí en Efesios? Ahora sí se entiende que no era la ley de Dios, los mandamientos. Aquí está hablando de una ordenanza. Y la ordenanza era la circuncisión. Y por eso Pablo tuvo problemas con Pedro. Y le dijo, tú eres hipócrita. Le predicas, te sientas a la mesa con ellos y tal. Pero no, la circuncisión, le hablas de circuncidarse. No. Ese era el problema con ellos. ¿Está bien? Para que tengamos cuidado con eso. Otro texto controversial. Vámonos ahí mismo a Colosenses. Esto lo usan mucho. Colosenses capítulo 2, verso 16. Dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, respecto a solemnidades, novilunos o sábado. Listo. Que nadie os juzgue en sábado. ¿Vio? El sábado está abolido. No, familia, no caigamos en ese error. Porque acuérdense que el escritor de Colosenses también es Pablo. Y Pablo no va a contradecir las escrituras, porque si la escritura se contradice, no es palabra de Dios. ¿Entienden? Hay que tener cuidado con esto. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De los 7 sábados ceremoniales. Escuche bien, los judíos guardaban 7 sábados ceremoniales. El de la Pascua, el Pentecostés, las cabañas, el Yom Kippur, los 4 días de los panes sin levadura. Todo eso eran sábados ceremoniales, tenían que ver con fiestas judías. Eso sí lo clavó Jesús, eso sí ordenanza. Mire lo que dice el verso 14, para no sacar el texto del contexto. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Aquí está, anulando el acta de los decretos que nos era contraria.
¿Qué es lo que nos era contraria? ¿Qué es lo que Él clavó en la cruz? Venga conmigo, vamos a estudiar en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo, el Rúa, el Neuman, el Paracleto, ese Espíritu Santo que es el que convence al mundo de pecado, familia, de que deje ya usted de transgredir la ley de Dios. Venga, vamos. Deuteronomio capítulo 31, vamos a leer el verso 24 al 26. Y sucedió que al terminar Moisés de escribir las palabras de esta ley sobre el libro hasta finalizarla. Mire que aquí aparece la palabra ley. Pero ¿quién las está escribiendo? Moisés. ¿La ley de Dios la escribió Moisés? No. La escribió Dios con su dedo. Y 2 veces aparece escrito, una en Éxodo y una en Deuteronomio. O creo que las 2 en Éxodo, donde dice específicamente que Dios escribió en las tablas con su dedo la ley. Para que nadie la tome en juicio, imagínense, qué locura. Pero ahora mire esto. Aquí Moisés escribe una ley y dice el verso 25. Y Moisés mandó a los levitas que llevaban el arca, ¿verdad?, del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponelo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, para que esté allí como testigo contra ti. ¿Qué es lo que era contrario a nosotros? Las leyes. ¿Las que escribió quién? ¿Dios o Moisés? No, Moisés. Y dice, ponla al lado del arca. No dice, ponla dentro del arca. ¿Qué es lo que estaba dentro del arca? Los 10 mandamientos. No se le olvide. Dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Y le estoy hablando del pacto porque ahorita vamos a hablar de otro texto controversial. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que nos era contraria. ¿Y qué decía Pablo en Colosenses? El acta de los decretos que era contra nosotros. Aquí está. Era esas leyes ceremoniales, leyes civiles que se aplicaban para el pueblo de Israel. En el cual, voy a poner un ejemplo. Si yo veía a un familiar o alguien trabajaba el sábado, tenía que denunciarlo a los sacerdotes y después que se confirmara eso, lo tomaban, lo llevaban a la mitad del desierto y todo el mundo tenía que apedrearlo hasta que muriera. ¿Por qué? Porque estaba violando la ley de Dios. Esa ley ya fue abolida. ¿Me entiende? Que yo tengo que cuando pecara llevar un cordero, sacrificarlo y todo ese asunto. Ya eso fue abolido. ¿Sí? Todas esas leyes. Las fiestas de las cabañas. Ahorita hace poco celebraron allá el Yom Kippur y después celebraron la fiesta de las cabañas e hicieron choza en Jerusalén. Esas fiestas ya. No, en fiesta noviluno. ¿Me entiendes? Eso es de lo que estaba hablando Pablo allá. ¿Está bien, Colosenses? Vámonos a otro. Dice Gálatas. Otro. ¿Quién escribió esto? El mismo Pablo. Gálatas eran muy celosos de las leyes civiles ceremoniales. Eran muy legalistas los de Gálatas. Y aquí hay otra controversia. Miren la controversia. Voy a leer Gálatas el capítulo 4 y el versículo 1. Decime los que deseáis estar bajo la ley. No ponéis atención a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa. Miren lo que está pasando aquí, familia. Preste atención. Activo. Que por eso que estamos estudiando. De hecho, esto se fue largo, este tema. Está hablando de la ley y hace una alegoría, hace una metáfora, ¿verdad? Con las 2 esposas de Israel, de Abraham. Una de Agar y otra de Sara, las 2 esposas. Pero miren lo que va a decir el verso 24. Las cuales son alegorías porque están representados los 2 pactos. Una, Agar, del monte Sinaí, engendrada para esclavitud. Ahora bien, Agar es del monte Sinaí, en Arabia, y es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre.
Ay, 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 familia, mire esto. O sea, cualquiera dice, no, mire, aquí está. Te lo presento hoy y lo traigo presente porque esto también me lo sacó un amigo. Hablándome de que la ley, porque aquí está hablando es de la ley. Y yo de una vez lo primero que le dije, pero tú puedes robar o matar. Y él me dijo, no, pero si me estás diciendo ahorita que ya esa ley era de la Jerusalén actual, que la de arriba es libre, o sea, ya no tiene necesidad de guardar los mandamientos. Es contradictorio. Ahora, ojo con esto, aquí está hablando de los dos pactos, sí. De hecho, mi Biblia, cuando usted la mira, aquí dice Nuevo Testamento en las de ustedes, Antiguo Testamento. En la mía dice Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Testamento dice Nuevo Pacto. Sí, se entregaron los 10 mandamientos, el pacto. Pero ahora mire para dónde se trasladó. No podemos decir que ya fue abolido, que fue clavado en la cruz. No, tenemos que tener cuidado con esto. Recuerden una cosa, los mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto, en el santuario. No se lo olvide. Pero ahora mire lo que dice Hebreos. Vamos a ver si fue eliminado o para dónde se fue. Hebreos capítulo 8, ¿verdad? Vámonos a Hebreos 8. Voy a leer el verso 8. Porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Está hablando de un nuevo pacto? Sí, claro que sí. Yo estoy correcto de que es un nuevo pacto. Es más, antes se circuncidaban, ahora ya la circuncisión no es, sino donde se refleja el pacto, en el bautismo por inmersión. ¿Está bien? Pero mire lo que dice ahora el verso 9 y el verso 10. No como el pacto que hice con los antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahí está. Está diciendo, no como el pueblo aquel muérgano que salió de Egipto y le di las tablas y todo y se olvida. No. Ahora mire lo que dice. Vamos a ver dónde puso ese pacto. O lo eliminó y puso uno nuevo. Dice el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y la escribiré en su corazón. Y les seré por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Para dónde se fue la tabla que estaba en piedra? En el monte Sinaí, como dice en la esclava de Agar. ¿De dónde se trasladó? ¿De piedras para dónde? Para la mente y el corazón. ¿Está abolido el pacto? No, familia. No digan eso. No caigan en pecado. ¿Entienden? Diciendo eso, que la ley está abolida, que el sábado está abolido. Porque aquí está hablando de que esa tabla, esos mandamientos que estaban en piedra, ahora se trasladan a la mente y el corazón. Por eso usted ve un niño que no le han dicho de los mandamientos y ya sabe que robar es malo, que meterle el pie al otro niño para que se caiga es malo. ¿Quién se lo enseñó? Porque ya va aquí que robar, que matar es malo. ¿Ve? Ahora, mire dónde vemos otra vez el arca del pacto. Mire dónde la vamos a ver, el arca del pacto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice: y el santuario de Dios en el cielo. ¿Cómo? Voy a leerlo otra vez. Y el santuario de Dios en el cielo se abrió y en su santuario fue vista el arca de su pacto y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y granizo, y grande granizo. ¿Dónde vio Juan en el Apocalipsis, en revelación del Espíritu, el arca del pacto? En el cielo. ¿Y qué estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Me entienden lo que les quiero decir? La ley está vigente, familia. Esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de tomar conciencia, de guardar los mandamientos tal cual como Dios lo dice, no como lo dice el hombre. ¿Está bien? Hay que tomar conciencia de obedecer a Dios antes que al ser humano.
Mire todos los textos controversiales. Y mire, voy con Pablo otra vez. Termino con Pablo. Romanos, capítulo 3. Otra vez, Romanos capítulo 3. Verso 21. Romanos 3, 21. Romanos 3, 3:31, perdón. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe vamos a invalidar la ley. No, la ley está abolida, solamente es Cristo. No, familia. Por la ley confirmamos la ley. O sea, mi fe tiene que confirmar la ley. Mi fe tiene que hacer que yo guarde todos los mandamientos, incluyendo el sábado. El no adorar imágenes, el no matar, no robar, no adulterar. Todo eso mandamientos. Tu fe tiene que demostrar a qué Dios le sirves. Así de sencillo es esta cosa. Rico, ¿no? Sabroso. Pero así es el asunto, familia. Tiene que haber esto. Mire, aquí vamos con otro controversial que se me pasaba. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es el Mesías para justicia a todo el que cree. Lo estoy leyendo como lo leería en las versiones Reina Valera, ¿no? Que el fin de la ley es Cristo. Ahí está, mire, el fin de la ley es Cristo, ya yo tengo a Cristo, ¿para qué la ley? No, familia. Mi versión dice así: porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. El propósito de la ley es llevarme a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hace ver a mí que estoy en pecado, y para yo limpiarme del pecado, ¿qué tengo que hacer? Ir a Cristo. Es como usted está en su casa, salió de su trabajo, se ensució mucho la cara, las manos, qué sé yo, o está en un taller mecánico, que los mecánicos siempre andan con la grasa por todos lados, ¿no? Y entonces llegan a casa y se miran en el espejo. ¡Wow! Mire cómo estoy. ¡Ay, qué terrible, chavo! Estoy sucio. Pero no se lavan con el espejo, ¿verdad que no? O sea, el espejo le está mostrando cómo está su apariencia de sucio, y tiene que ir al agua de vida. Eso es lo que yo te quiero dar a entender con la ley de Dios. La ley es un espejo donde cuando tú te miras en ella, tú ves cómo está tu vida, si está bien para con Dios, con los 4 primeros mandamientos, lo he dicho siempre. No tienes dioses ajenos, no adoras a otro, no le rindes culto, ni homenaje, ni nada, sino solamente a Dios y a Jesús. No tomas el nombre de Dios en vano y guardas su día santo, el sábado. Esa es mi relación con Dios. Y los últimos 6 tienen que ver con tu relación con el prójimo. Desde honrar a papá y a mamá hasta no codiciar. ¿Ves? Son 2 tablas, pero están escritas ahora en la mente y en el corazón del ser humano. Y es por eso que tú y yo tenemos que guardar eso. Ahora, te voy a poner en pantalla los 8 textos que tienen que ver. No sé si lo pueden ver por ahí. Los 8 textos que hablan del domingo. 5 de ellos hablan de el día en que Jesús resucitó. ¿Sí? De que Jesús resucitó el primer día de la semana, O sea, lo que pasa es que Pablo, Marcos, Lucas y Juan lo repiten, ¿no? Los 4 dicen lo mismo, ¿no? Y el primer día de la semana, muy de mañana, resucitó Jesús. Todo eso, ¿no? Después hay uno que habla de Juan 20:19, como lo pueden ver ahí también. Se le aparece a los discípulos. Y 8 días después se le apareció a los discípulos. Listo. Que ese es un texto que también me han sacado mucho para afirmar que ahora se guarda el domingo, porque Jesús se le apareció el domingo. ¿Y qué tiene que ver? Yo le decía, ¿qué tiene que ver eso con el mandamiento, no? Con los mandamientos. No tiene nada que ver. Porque aparte de eso, de aparecérselo, duró 40 días con ellos. Entonces no vamos a guardar todos los días, porque se le apareció y anduvo con ellos. Después en Hechos de los Apóstoles también, y en 1 Corintios, Hechos 27, 1 Corintios 16, donde habla de la colecta, de las ofrendas, ¿no?
de recolectar para esto y para aquello. Son 8 versículos y en ninguno habla del cambio de la solemnidad del sábado para el domingo. O sea, ninguno me hace una referencia clara de la transferencia del sábado para el domingo. Léalo para que vean. Ninguno dice nada que tenga que ver con y desde ahora en adelante guardaréis el primer día de la semana, por decir así, ¿no? Nada. ¿Entienden? Más bien en Hechos de los Apóstoles, y esto después que Jesús subió al cielo, después de los 40 días, o sea, ya ellos, si hubieran hecho un cambio solemne, ya se hubiera visto a los apóstoles yendo a la sinagoga en domingo, por decir algo. Entonces tenemos Hechos, voy a ponerlo en pantalla también, el capítulo 13, voy a leer el verso 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando en la sinagoga en el día sábado se sentaron. ¿Ve? ¿Qué día fueron? El sábado a la sinagoga y se sentaron. Entonces también tenemos el versículo 42, el 44, Hechos 15, el verso 21, tenemos Hechos 17.2, tenemos Hechos 18.4, ¿verdad? Donde siempre iban a ir a la sinagoga los sábados. ¿Entienden? Pero ahora viene un punto crucial aquí, familia. Y aquí es donde yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto. Pila con esto, familia, porque esto es sumamente importante y ahora lo va a decir Dios. Esto no es José Núñez, esto no es un asunto de religión, familia. O obedecemos o nos perdemos en la religión. Así de sencillo. Usted es el que decide. Ya Dios estableció algo y dijo que hay que obedecer. Si usted no quiere, Él no le va a discutir que usted esté dentro de una iglesia dando ese golpe de pecho. Pero mientras usted no obedezca, usted está perdido. Así de sencillo. ¿Por qué? Mire, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que le hemos conocido si guardamos su mandamiento. Yo lo conozco, yo soy cristiano. ¿Cómo? El texto me está diciendo que si usted es cristiano, y la palabra cristiano viene de Cristo, no de cualquier religión. ¿Ve? Cristiano es de Cristo, de yo seguir a Cristo. Entonces dice, en esto le conocemos si guardamos su mandamiento. Pero mire lo que dice el verso 4. Busque su Biblia, el verso 4. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo le llama Dios a los que no guardan el sábado? Son unos mentirosos y la verdad no está en usted. Así de sencillo. No lo digo yo, no lo dice la iglesia. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Primera de Juan 2.4. El que no guarda su mandamiento es un mentiroso. Y los mentirosos me perdonan, pero los mentirosos no van para el cielo. Porque Apocalipsis dice que allá no entrará mentira. Verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ya va, discúlpeme, ¿cómo? El que dice que permanece en ¿quién? En Jesús. Debe andar como anduvo Jesús. Entonces tú te vas, voy a ponerte un texto, ve a Lucas conmigo, el verso 16. Si tú quieres andar como anduvo Jesús y decir que lo conoces, mire, verso 16. Y fue a Nazaret donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día iba Jesús a la sinagoga? Los sábados. ¿Qué día va a ir usted? Los domingos. No, eso es contradictorio a llamarse usted cristiano. Si usted es un cristiano, guardas el sábado. Y aquí voy con algo interesante. A mí no me importa si usted va a ir los sábados a la iglesia evangélica,
católica, testigo de Jehová, mormón, lo que sea. A mí lo que yo quiero es que usted guarde los mandamientos de Dios. Guarde los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. ¿Entiende? Porque este no es un asunto, vuelvo y lo repito, de religión. Es de obediencia. 20, que estoy terminando. Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Vamos a anotar aquí, familia, esto es serio, de que el diablo no le va a hacer guerra a las denominaciones. Vamos a ver, ahora sí nos metemos con la religión. Ay. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿A quién le va a hacer guerra el diablo? A los que guarden los mandamientos. ¿Lo dice las Escrituras, sí o no? Está diciendo Apocalipsis. No dice que le va a hacer guerra a todas las denominaciones. Él le va a hacer a las que guarden los mandamientos. Termino. Apocalipsis 14, el verso 2. Falta este y otro texto más. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. Esto lo está diciendo en Apocalipsis Juan. 100 años después, ya Jesús se había ido. Termino con las palabras de Jesús para tu vida. Esto lo dijo Jesús en una oportunidad. Dice Juan 14, el versículo 15, familia. Juan 14, el verso 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Terminé con eso, familia. Si usted, escúcheme bien, querido hermano, amigo, si usted ama a Jesús, usted guarda sus mandamientos. Entenderé que si no los guarda es porque, por supuesto, está falta de amor por Jesús. Pero ya no será por ignorancia, porque hemos estudiado la Biblia y hemos estudiado los versos controversiales. Y hemos afirmado, según la Biblia, lo que dice Dios, que el sábado está vigente, que los mandamientos son eternos, incluyendo el sábado. Si tú quieres la vida eterna, sabiendo que los cielos nuevos y la tierra nueva se va a guardar el sábado, ¿qué tienes que empezar a hacer aquí en la tierra? A empezar a guardar el sábado como yo. ¿Me entienden? Sé que esto es un asunto de amor, de obediencia. Esto es una verdad cruda, ruda, que duele, sí, pero es verdad. ¿O prefieres una mentira disfrazada que no te diga nada? Que no estás en pecado y que así mismo te vas a perder. Yo prefiero decirte una verdad que, aunque dolorosa y me mires feo y me critiques, me condenes, pero Dios no puede decir de mí que no dije la verdad, porque por la verdad seremos libres. Y si tú amas a Jesús, guardarás sus mandamientos, que ya tú sabes que no son gravosos, sino que son buenos para tu bienestar. Así que nos despedimos en esta hora, familia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y a guardar los mandamientos. Chao, chao.